Antes de los reyes, antes de los dioses escritos, hubo hombres que miraron al norte y no parpadearon. Los llamaron sabios, luego brujos, luego monstruos, pero su verdadero nombre, nadie se atreve a pronunciarlo. Vivían donde el sol muere primero, donde la nieve no se derrite jamás, donde los lobos no aúllan. Escuchan órdenes, eran los viejos de los ojos blancos. Y esta no es una historia para ser recordada, es una advertencia. En los valles más profundos y olvidados, donde las sombras tienen peso propio y el frío cala hasta el alma, ellos erigieron sus moradas, no con piedra ni con madera, sino con silencio y miedo. Las leyendas susurran que no nacieron de mujer, sino que brotaron de la propia tierra helada, como un castigo de la naturaleza contra sí misma. No sentían dolor, no conocían el hambre en solo una sed que no era de agua, sino de tiempo. Los aldeanos de las tierras bajas sabían que no debían acercarse a las cumbres cuando el viento soplaba del norte. Ese viento no traía nieve, traía susurros, promesas de conocimiento prohibido, de poder sobre la vida y la muerte. Eran los cantos de los viejos, atrayendo a los incautos. Y siempre había incautos, hombres desesperados por salvar a un ser querido, eruditos cegados por la ambición, reyes temerosos de perder su trono. Subían la montaña en busca de un milagro, y encontraban algo mucho más antiguo. Nadie que visitaba a los viejos de los ojos blancos regresaba igual. Algunos volvían con la mirada perdida, balbuceando sobre estrellas muertas y océanos de sangre bajo la tierra. Otros, simplemente, no volvían. Sus nombres se convertían en cuentos para asustar a los niños, en leyendas grabadas en la memoria colectiva del miedo. Se decía que los viejos no mataban a sus visitantes, hacían algo peor, les robaban su edad, se alimentaban de sus años, de sus recuerdos, de sus futuros no vividos, dejando atrás solo una cáscara vacía. Un joven herrero llamado Kale, cuyo amor por el ara era tan fuerte como el acero que forjaba, vio cómo ella se consumía por una enfermedad que ningún sanador podía curar. Desesperado, ignoró las advertencias de los ancianos y emprendió el viaje hacia las cumbres prohibidas. El camino era un infierno helado. El viento cortaba como cuchillas y las rocas parecían garras afiladas, pero el recuerdo del rostro pálido de Elara lo impulsaba a seguir. Finalmente, llegó a una meseta barrida por una ventisca perpetua. Allí, sentados en tronos de hielo negro, estaban ellos, 3 figuras encapuchadas, inmóviles como estatuas. Sus rostros estaban ocultos en la sombra, pero sus ojos brillaban con una luz blanca y muerta, como lunas ahogadas. No había malicia en ellos, solo un vacío infinito. Uno de ellos habló, pero su voz no sonó en el aire, retumbó directamente dentro de la cabeza de Kale, que busca el efímero en el hogar de lo eterno. Kale, temblando no solo por el frío, sino por un pavor primordial, explicó su ruego. La vida de Elara haría cualquier cosa, daría cualquier cosa. La figura central ladeó la cabeza. El sonido fue como el crujir de un glaciar milenario. La vida no se da, se intercambia. Te ofrecemos su salud. A cambio, nos darás tus años. No todos, tan solo los suficientes. Un torbellino de imágenes asaltó su mente. Su primer beso con Elara, el calor del sol en su rostro, el sonido de la risa de su padre. Cuando despertó, estaba al pie de la montaña. El sol brillaba y el aire era cálido. Corrió de vuelta a su aldea con una urgencia febril. Encontró a Elara en el jardín, sus mejillas sonrosadas, su risa clara, como el agua de un arroyo, estaba curada. La alegría de Kale fue tan inmensa
que casi olvidó el precio. Pero el tiempo no olvida. Mientras el ara florecía, Kael comenzó a marchitarse. Su cabello oscuro se tiñó de plata en cuestión de semanas. Arrugas profundas surcaron su rostro, y sus manos, antes fuertes y firmes, se volvieron nudosas y temblorosas. Los aldeanos empezaron a mirarlo con una mezcla de piedad y terror. Era un joven atrapado en el cuerpo de un anciano decrépito. El precio no habían sido solo sus años futuros. Le habían robado su presente. El ara lo cuidaba con devoción, pero en sus ojos, Kael veía la tristeza de amar a un fantasma. Veía cómo su juventud se enfrentaba a su vejez prematura. Una noche, mientras ella dormía, Kael se miró en un trozo de metal pulido. El reflejo que le devolvió la mirada no era el suyo. Eran unos ojos blancos y vacíos. Comprendió entonces la verdadera naturaleza del pacto. No solo le habían robado sus años, lo estaban convirtiendo, estaban plantando su semilla de inmortalidad helada en su alma. No moriría en se convertiría en uno de ellos, un guardián del frío, un ladrón de tiempo. Con el último gramo de su voluntad, Kael tomó una decisión. No arrastraría a el ara a ese destino. No permitiría que el monstruo en que se estaba convirtiendo la tocara. Escribió una nota. Una simple despedida llena de un amor que ya no sentía propio. Y se marchó. Regresó a la montaña, no para suplicar ni para luchar, sino para aceptar su condena. Mientras ascendía, sentía como el frío del exterior se fusionaba con el frío que crecía en su interior. El dolor, el amor, el arrepentimiento, todo se desvanecía, reemplazado por una calma vacía y eterna. Al llegar a la meseta, los 3 tronos estaban vacíos, pero junto a ellos, un cuarto trono de hielo negro, recién formado, lo esperaba. Kael se sentó. El frío lo abrazó como a un viejo amigo. Cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, ya no eran los ojos de un herrero enamorado. Eran blancos, muertos, eternos. Desde entonces, en las cumbres, no hay 3 viejos, hay 4. Y en los valles, cuando el viento del norte sopla con más fuerza que nunca, algunos juran escuchar un susurro diferente. No es una promesa de poder, es una advertencia, el lamento de un herrero que amó demasiado. Así que si alguna vez te encuentras perdido en las montañas y el sol comienza a morir, no busques refugio en las alturas. No escuches los susurros en el viento, porque hay edades que se niegan a morir, y para seguir viviendo, necesitan la tuya. Gracias por acompañarnos en este viaje a las sombras. Si estas historias que se ocultan en los rincones oscuros del mundo te llaman, suscríbete y activa las notificaciones. Hay muchos más secretos esperando ser desvelados. Hasta la próxima. ¿Alguna vez has pensado de dónde vienen los mitos más antiguos? Aquellos que nos hablan de seres que desafían la vida y la muerte. Hoy vamos a sumergirnos en una de esas leyendas. Una historia susurrada en las cavernas más profundas. La historia de un linaje que nunca murió. En el corazón de un mundo olvidado, los viejos no nacían. Eran elegidos. Imagina esto. En cuevas de piedra viva, ancianos de cabello tan blanco como la nieve se reunían alrededor de un tesoro peculiar, an oro ennegrecido. Pero este no era un oro que brillara para atraer la codicia a Non. Este oro respiraba, pulsaba con una vida propia, extraña y antigua, y no se fundía con el fuego. Se alimentaba. El ritual era tan cruel como sagrado. Los niños de las tribus, aquellos marcados por un destino incierto, eran llevados ante este oro viviente. Se les daba a beber fragmentos de este metal en estado líquido. Era una prueba terrible. La mayoría de los niños no sobrevivía. Sus cuerpos pequeños no podían soportar el poder que contenía el oro. Morían, convirtiéndose en un recuerdo amargo para sus clanes. Pero unos pocos, muy pocos, sobrevivían. Y la transformación era absoluta. Perdían los rasgos que los hacían humanos. Su barba
nunca crecería. El color de sus ojos se desvanecía, reemplazado por un vacío lechoso, y se decía que, en el proceso, perdían una parte de su alma, un trozo de su humanidad, que se quedaba para siempre atrapado en el oro. Cuando sus ojos finalmente se volvían completamente blancos, el mundo cambiaba para ellos. Dejaba de mentirles. Veían la verdad desnuda de las cosas, las conexiones ocultas, el fluir del tiempo y el destino. Era un poder inmenso, pero a un coste terrible. Y de este ritual surgieron los primeros nombres prohibidos. Nombres que se pronunciaban con miedo y reverencia. Estaba Rothmir el Inmóvil, el más viejo de todos, cuya sabiduría era tan profunda como los abismos de la tierra. Se decía que no se había movido de su trono de piedra en siglos, observando el pasar de las eras con sus ojos blancos. Luego estaba Saelka, la sin sombra, una mujer anciana cuyos ojos lechosos parecían absorber la luz a su alrededor, haciendo que su propia sombra desapareciera. Y Varken, el que hablaba con las bestias, sin mover los labios. Los animales obedecían su voluntad silenciosa, convirtiéndose en sus ojos y oídos en las tierras salvajes. Eran los primeros viejos, los fundadores de un linaje que no conocía la muerte natural. Su poder provenía del oro, su sabiduría del sacrificio. Pero su historia no termina aquí, porque con un poder tan grande vinieron ambiciones aún mayores, y con ellas la llegada de compañeros aún más aterradores. La leyenda cuenta que los lobos no siempre fueron simples animales. Hubo un tiempo, mucho antes de los hombres, en que eran algo más. Desde las cumbres heladas de las montañas más altas, descendieron criaturas que desafiaban la imaginación. Lobos gigantes, más grandes que los caballos de guerra, más imponentes, con pelajes de colores imposibles, y ojos que brillaban con una luz de otro mundo. Eran los lobos paranormales. Cada uno era una encarnación de un poder elemental y terrible. Primero, el lobo azul espectral. Esta bestia caminaba entre la niebla, como si fuera parte de ella. Se movía en un silencio absoluto, y lo más inquietante, no dejaba huellas. Podía estar a tu lado sin que lo supieras. Su jinete era Earwold el Azul, un viejo cuya presencia era tan etérea y fría como la de su montura. Luego estaba el lobo verde putrefacto. Su aliento era veneno puro. Por donde pasaba, los árboles se marchitaban, la hierba se volvía negra y el aire se llenaba de un olor a descomposición. Su jinete era Krieg la Verde, una anciana guerrera cuya piel estaba cubierta de runas brillantes que se retorcían como si estuvieran vivas. Era la señora de la plaga y la decadencia. El tercero era el lobo rojo sangre. Viejan, su rugido no era el de un animal, sonaba como un cuerno de guerra ancestral, un sonido que helaba la sangre y hacía que los guerreros más valientes soltaran sus armas, presas del pánico. Su jinete, Olfrad el Rojo, era el ejecutor de los viejos, responsable de aniquilar clanes enteros que se oponían a su voluntad. Su paso dejaba un rastro de silencio y cenizas. Y finalmente, el más engañoso de todos, el lobo dorado, enfermo. Esta criatura brillaba con una luz dorada y hermosa, atrayendo a los incautos. Pero su luz era una trampa. Era una luz que dolía, que quemaba el alma y corrompía todo lo que tocaba. Su jinete era Golvar, el Dorado, un viejo que había consumido demasiado oro, cuya ambición lo había corrompido hasta el núcleo. Era un traidor, un ser cuya belleza ocultaba la más profunda de las maldades. Y aquí viene lo más increíble. En los viejos no montaban a estas bestias en el sentido tradicional. No usaban sillas de montar ni riendas. Caminaban erguidos sobre sus lomos, desafiando la gravedad, como si las leyes de la física los respetaran y se apartaran a su paso. Eran una visión de poder absoluto, una procesión de dioses antiguos recorriendo la tierra. Donde quiera que pasaban estos jinetes del lobo antiguo, el caos los seguía. Los ejércitos se desmoronaban. Los guerreros olvidaban sus propios nombres, sus juramentos, su lealtad. Quedaban como cáscaras vacías, con la mirada perdida,
rotos por el mero poder de su presencia. Eran la voluntad de los viejos hecha carne y furia, un ejército imparable que remodeló el mundo a su antojo. La historia de los viejos y sus lobos es una de poder, corrupción y el precio que se paga por tocar lo divino. Nos recuerda que las leyendas más oscuras a menudo nacen de una verdad aún más aterradora. ¿Qué te ha parecido este viaje a un pasado prohibido? Hay muchas más historias ocultas en las sombras de este mundo. Si quieres descubrirlas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo capítulo. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima leyenda. El oro nunca quiso paz. Siempre quiso guerra. Una guerra eterna. En las profundidades de la tierra, el corazón de Skeld, aquella fuente de poder corrupto, comenzó a latir de nuevo. Su pulso no era vida. Era una enfermedad que se extendía por las venas del mundo. Cada latido envenenaba el suelo, retorcía los árboles y susurraba locura en los vientos. Los viejos, sus antiguos guardianes, se reunieron en un consejo desesperado. Sus voces eran como el crujir de rocas milenarias. Unos proponían ocultar el corazón, enterrarlo tan profundo que ni la memoria pudiera encontrarlo. Otros, más audaces o más necios, sugirieron usar su poder, dominarlo para defender su menguante dominio sobre el mundo. Y había un tercer grupo, el más temido, que hablaba de devorarlo por completo, de consumir su esencia, para que nunca más pudiera corromper a nadie. Pero mientras discutían, uno de ellos, Goldvar, no escuchaba a sus hermanos. Él escuchaba al oro. En su mente, una promesa siseaba como una serpiente dorada: reinarás cuando todos los demás hayan caído. La ambición, una semilla plantada hacía siglos, finalmente germinó en su corazón de piedra. La traición fue su cosecha. Goldvar, el guardián, se convirtió en el heraldo de la destrucción. Salió de las sombras de la montaña y caminó entre los hombres. A las tribus humanas, a los clanes ambiciosos y a los reyes codiciosos, les entregó el secreto del corazón de Skeld. Les habló de un poder ilimitado, de una riqueza que podía comprar ejércitos y desafiar a los mismos dioses. Les dio el mapa, la llave, la chispa, y luego se retiró a la oscuridad para observar cómo el mundo ardía. La guerra que desató fue un monstruo insaciable, una tormenta de acero y sangre que ni siquiera él podría detener. Los ecos de la traición de Goldvar pronto se convirtieron en el estruendo de los cuernos de guerra. Las tribus humanas, ahora unidas por la fiebre del oro, marcharon hacia las montañas sagradas. Los clanes vikingos, los más feroces y temerarios, lideraron el asalto. Buscaban gloria, riqueza, un lugar en las sagas. Pero las montañas no entregan sus secretos fácilmente. La guerra que encontraron no era una de hombres. Fue una pesadilla hecha realidad. Las leyendas que sus abuelos les contaban al calor del fuego cobraron vida para destrozarlos. Los que lograron regresar de las primeras incursiones ya no eran los mismos. Sus ojos habían visto horrores que el lenguaje humano no podía describir. Hablaban de lobos del tamaño de caballos, con fauces, capaces de partir escudos de hierro, como si fueran madera. Contaban historias de los viejos, figuras ancestrales de piel, como la roca, caminando impasibles entre una lluvia de flechas, cada proyectil rebotando sin dejar marca. Las hachas de los guerreros más fuertes, forjadas para partir cráneos, simplemente rebotaban en la piel de los guardianes, una piel endurecida, ilustrada por el poder del oro maldito. La batalla se convirtió en una carnicería sin fin. El suelo de la montaña bebió tanta sangre que la nieve virgen se tiñó de un negro perpetuo, un sudario para los caídos. Fue una guerra de desgaste, no contra un ejército, sino contra la propia montaña y sus defensores inmortales. Uno a uno, los grandes héroes de los hombres, los jinetes del apocalipsis dorado, encontraron su fin. Airwold, el valiente, cuya carga había roto 1000 líneas enemigas, fue el primero en caer. Simplemente cargó contra una densa niebla dorada que se arremolinaba en el campo de batalla. Y nunca más se le volvió a ver. Solo su caballo regresó, temblando y con los ojos en blanco,
por el terror. Krieg la Fuerte, la doncella escudera que podía levantar a un hombre con una sola mano, fue enterrada viva. La montaña misma se rebeló contra ella, y una avalancha de rocas la sepultó bajo toneladas de piedra. Su grito final, ahogado por el estruendo. Y luego estaba Olfrod, el berserker, el más temido de todos. Al ver la inutilidad de la lucha, al comprender la magnitud de la locura que los había consumido, simplemente se detuvo en medio de la batalla, soltó sus hachas y abrió los brazos. Se dejó matar, y mientras las lanzas de los viejos lo atravesaban, su risa resonó por todo el valle, una risa demente y liberadora. Mientras el caos reinaba y los héroes caían, Goldvar ejecutó la última fase de su plan. Se deslizó entre las sombras de la batalla que él mismo había provocado, ignorando tanto a los moribundos de su propia especie como a los humanos que había engañado. Llegó al corazón de la montaña, a la cámara donde latía el corazón de Skelt. Sin dudarlo, tomó el artefacto palpitante en sus manos. La energía lo recorrió. El poder crudo y corrupto lo inundó. Su forma de piedra se resquebrajó, no para romperse, sino para renacer. Se retorció, creció, se transformó en algo nuevo, algo que ya no era un viejo, ni humano, ni Dios. Cuando los pocos guardianes que quedaban lo vieron, retrocedieron. Ni siquiera ellos, que habían vivido milenios, reconocieron a la criatura en la que su hermano se había convertido. Goldvar, el traidor, había muerto, y en su lugar, una nueva pesadilla dorada había nacido para reinar sobre las ruinas. Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades de la leyenda. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo. Nos vemos en la siguiente saga. Hay un silencio que precede a la verdad. No es el silencio de la paz, ni el de una noche tranquila en el campo. Es un silencio denso, pesado, como el que se respira en las profundidades de una tumba recién abierta. Es el silencio que dejaron al marcharse Ano. Eso creímos. Nos contamos una historia reconfortante, que los habíamos vencido, que con nuestra ciencia, nuestra fe, nuestra voluntad indomable, habíamos purgado el mundo de su presencia. Celebramos, escribimos libros sobre nuestra victoria. Levantamos monumentos a los caídos en la gran guerra contra la oscuridad. Dijimos que la era del hombre había comenzado de verdad, libre de las sombras que reptaban en los rincones de la creación. Y durante un tiempo lo creímos, porque necesitábamos creerlo. Necesitábamos pensar que el sol salía cada mañana por nuestra propia voluntad y no por la indiferente mecánica de un universo que nos ignoraba. Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. La victoria fue una ilusión, una cortina de humo para ocultar una retirada estratégica. No los exterminamos. ¿Cómo exterminar algo que existía antes del propio concepto de la vida y la muerte? ¿Cómo matar lo que nunca estuvo realmente vivo en el sentido que nosotros entendemos? Fue arrogancia, la máxima arrogancia humana. Pensar que nuestras armas, nuestras bombas, nuestras más brillantes mentes, podrían hacer mella en entidades que ven el nacimiento y la muerte de las estrellas, como nosotros vemos el parpadeo de una vela. No se fueron, no fueron vencidos simplemente. Se escondieron, se replegaron, se sumergieron en las entrañas del mundo que creen suyo por derecho inmemorial. Se escondieron a plena vista en los lugares donde nuestra lógica se detiene y comienza el susurro de lo inexplicable. Se escondieron dentro del tejido mismo de nuestra realidad, esperando, con una paciencia que solo puede nacer de eones de existencia, esperando que olvidáramos, esperando que nuestra victoria se convirtiera en mito, y el mito en un cuento para asustar a los niños. Y lo hemos hecho. Hemos olvidado. Pero ellos no. Ellos recuerdan, y su presencia aún se siente, si sabes dónde mirar. Si tienes el valor, o la desgracia, de prestar atención a las inconsistencias del mundo. Aún hoy, en nuestros bosques más profundos y nuestras llanuras más solitarias,
Hay lobos que cazan en la noche, pero algunos son demasiado grandes. Sus aullidos no suenan como los de un animal de este mundo, sino como el lamento de un alma atrapada entre dimensiones. Los cazadores veteranos los ven a veces, una sombra fugaz entre los árboles, más grande que un oso, con ojos que brillan, con una inteligencia helada. No dejan huellas normales, sino depresiones en la tierra, como si algo inmensamente pesado se hubiera posado ahí. Y nunca, jamás, nadie ha encontrado uno de sus cadáveres. No son bestias, son centinelas, guardianes de lugares que el hombre no debe pisar. En las cordilleras más remotas, esas que los cartógrafos marcan como inexploradas, hay montañas que a veces, bajo la luz de una luna equivocada, parecen respirar. Los nativos de esas tierras hablan de leyendas, de espíritus de la montaña, pero la verdad es más extraña y más terrible. A veces, las tormentas azotan sus picos y los arroyos bajan teñidos de un color antinatural. Los geólogos lo llaman pirita, el oro de los tontos, pero los que han estado allí, los que han sobrevivido para contarlo, saben que no es pirita. Han visto cómo la montaña sangra, como de sus fisuras emana un licor dorado y espeso que huele a ozono y a tiempo antiguo. No es oro, es la sangre de un viejo que duerme un sueño febril bajo toneladas de roca. Su corazón de metal late a un ritmo de un latido por siglo, y cada latido sacude los cimientos del continente. Y no solo se esconden en la naturaleza salvaje, se esconden entre nosotros, en nuestras ciudades bulliciosas, en los pueblos olvidados. ¿Alguna vez te has fijado en esos ancianos que parecen estar en todas partes y en ninguna? No los viejos encorvados por el tiempo, no. Hablo de otros, hombres y mujeres de apariencia madura, pero sin una sola arruga que delate su edad. Sus rostros son lisos, como máscaras de cera. Y lo más perturbador, algunos no tienen barba, ni la más mínima sombra de vello facial, ni siquiera los poros donde debería crecer. Una piel imposiblemente tersa. Se sientan en los parques, en las estaciones de tren, en las bibliotecas, y te observan. No miran, observan, con una intensidad que te eriza la piel. No parpadean. Sus ojos, a menudo de un color pálido e indefinido, se fijan en ti. Y sientes como si estuvieran leyendo no tus pensamientos, sino tu linaje genético, tu pasado y tu posible futuro. No buscan nada en particular, solo catalogan, registran, como un entomólogo estudiando a un insecto particularmente interesante antes de decidir si lo clava en un alfiler o lo deja seguir su camino. Son los vigilantes, los que se aseguran de que el olvido siga su curso. Nos hemos acostumbrado a la oscuridad, le hemos puesto nombre a los ruidos en la noche, en el viento, la casa que cruje, los animales. Pero hay una oscuridad diferente, una que no es solo ausencia de luz, es una oscuridad que tiene peso, que tiene presencia. Es la oscuridad que se acumula en el sótano, donde nunca da el sol, o en el fondo de un pozo seco. Es la oscuridad que te mira desde el otro lado de la ventana de tu habitación. Así que, si alguna vez estás caminando solo por la noche, tal vez volviendo a casa por un atajo, o acampando bajo las estrellas, si de repente sientes ese frío que no tiene que ver con la temperatura, ese silencio que cae de golpe, ahogando el sonido de los grillos. Si en la penumbra, en el borde de tu visión, vislumbras un par de puntos brillantes, donde no debería haber nada. Si alguna vez ves unos ojos blancos en la oscuridad, no grites. Gritar solo confirma tu miedo. Y para ellos, el miedo es un manjar. No enciendas la linterna. Iluminarlos sería un acto de desafío. Y no quieres desafiarlos. Y sobre todo, no corras. No intentes huir, es el peor error que podrías cometer. Correr es inútil. ¿Cómo puedes huir de algo que puede deshacer el espacio entre tú y él con un simple pensamiento? Correr solo delata tu posición, tu pánico
Les dice que sabes lo que son, y eso es algo que no pueden permitir. Así que, no corras. Quédate quieto. No respires. No pienses. Intenta convertirte en una piedra, en una hoja, en parte del paisaje. Y reza a cualquier dios que recuerdes. Aunque en el fondo, sepas que ningún dios te escuchará. Porque si has visto esos ojos blancos en la oscuridad, significa una sola cosa. No es que los hayas encontrado tú a ellos, es que ellos ya te vieron primero. Y la decisión de lo que ocurrirá a continuación nunca fue tuya. Gracias por escuchar. Suscríbete para más historias desde el borde de la realidad. Ten cuidado ahí fuera.